En el corazón de la poesía de César Vallejo, un grito resuena con una intensidad inquebrantable. España, aparta de mí este cáliz. Estas palabras, nacidas en un momento crucial de la Guerra Civil Española, trascienden su contexto histórico para convertirse en un lamento universal por la violencia y la opresión. Vallejo Mendoza vivió en una época de agitación política y social en el Perú, enfrentando la pobreza en su juventud, allá en Santiago de Chuco. Su activismo político y sindical lo expuso a la represión gubernamental, debido a su lucha por los derechos de los trabajadores, y la acusación de culpabilidad injusta lo llevó a emigrar a España, donde se involucró en la Guerra Civil Española, viviendo de cerca la violencia y la desesperación del conflicto. Estas experiencias moldearon su poesía y su visión personal. Sus inicios en España marcaron un capítulo crucial en su vida y carrera como poeta. Ya en la patria española se instaló en Madrid, donde se involucró en la escena literaria. Conoció a intelectuales y escritores, y experimentó con nuevas formas poéticas. Sin embargo, también se vio inmerso en la agitación política y social de la época. Esta etapa sentó las bases de su comportamiento político y se reflejó en su poesía comprometida. Su estancia en España fue un periodo de crecimiento, amistades, desarrollo poético y autodescubrimiento. Esto es esencial en su formación como destacado poeta. España, aparta de mí este cáliz. Un poema singular y poderoso escrito por Vallejo durante su estadía en España. Este poemario es una obra maestra que surgió en medio de la Guerra Civil, un conflicto devastador que marcó profundamente la historia de España. El título del poemario, tomado de un versículo bíblico, refleja la angustia y el horror que Vallejo presenció en el escenario de la guerra. A través de sus versos nos transporta a un mundo de caos, sufrimiento y destrucción, donde la humanidad se enfrenta a sus peores instintos. España, aparta de mí este cáliz, es un grito de dolor y protesta contra la violencia y el sufrimiento, un llamado apasionado a la compasión y la empatía en tiempos de conflicto. En este poemario, Vallejo utiliza su talento poético para expresar las realidades desgarradoras de la guerra, haciéndonos reflexionar sobre la naturaleza de la humanidad y el coste humano de la violencia. Este poema es un testimonio inmortal de la capacidad de la poesía para reflejar la condición humana en sus momentos más oscuros, y un recordatorio de la importancia de la empatía y la compasión en medio de la adversidad. Esta madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura, vertido. España, aparta de mí este cáliz, escrita por Vallejo, es un poema profundamente simbólico y conmovedor, escrito durante la Guerra Civil Española, que se dio en los años de 1936 y 1939. Es un contexto histórico crítico. El simbolismo del cáliz, central en la obra, representa el sufrimiento y la amargura asociados con el conflicto, con posibles connotaciones religiosas de sacrificio y dolor. La repetición de la frase «España, aparta de mí este cáliz» destaca la intensidad de la súplica del poeta por liberarse del sufrimiento. La obra va más allá de ser una representación geográfica. España se convierte en un símbolo de patria e identidad nacional. Puede interpretarse como un comentario sobre la lucha interna en España, donde fuerzas opuestas se enfrentan. La calavera, símbolo de muerte, adquiere significativo en la Guerra Civil Española, recordando la fatalidad y fragilidad en la vida. También funciona como metáfora de descomposición y decadencia social. En contraste, el cáliz en el poema simboliza el sufrimiento y la aflicción, representando la carga del poeta y aludiendo al sacrificio en la Eucaristía. La repetición de «España, aparta de mí este cáliz» refleja una súplica desesperada por liberarse del sufrimiento y la violencia, conectando la calavera de la muerte con el cáliz del sufrimiento. España, aparta de mí este cáliz es mucho más que un poemario. Es una poderosa reflexión sobre la condición humana en tiempos de guerra.
Vallejo plasmó sus observaciones y emociones más profundas en versos conmovedores. A través de su poesía nos insta a enfrentar la brutalidad y el sufrimiento, a cuestionar la violencia y a abordar la paz y la compasión. Su obra es un testimonio de cómo la poesía puede convertirse en un faro de luz en la oscuridad, en una herramienta para expresar el sufrimiento humano y al mismo tiempo un llamado a la humanidad a buscar una mejor versión. España aparta de mí este cáliz es una reflexión profunda sobre la capacidad de la poesía para dar voz a los sin voz, para representar las realidades más crudas de la vida y para recordarnos que incluso en medio de la adversidad, la empatía y la solidaridad puede ser la clave para un mundo mejor. En las páginas de la historia y las letras de César Abraham Vallejo Mendoza, encontramos un canto eterno a la humanidad y la esperanza. La poesía y la empatía pueden iluminar el camino hacia un mundo más humano y compasivo. Que su voz y su legado nos inspiren a todos a seguir luchando por la justicia y la paz sin importar los desafíos que enfrentemos. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae.